Essa é mais uma edição do Pocket Talks, que hoje tem aqui um convidado especial, que é o professor Hugo Fazio Bengoa, decano da Faculdade de Ciências Sociais e titular do Departamento de História da Universidade de Los Andes, na Colômbia, que veio e aceitou o nosso convite muito gentilmente para apresentar um dos seus últimos livros, que é O Mundo Global, Uma História, e que vai falar um pouco aqui para a gente sobre como ele vê esse novo fenômeno das ciências sociais, que é a história global, e como ele define. Professor, muito obrigado. Muchas gracias. Mira, la historia global es un enfoque que lo que pretende es poder dar cuenta de la realidad mundial contemporánea a partir de lo que son las relaciones, los cruces, entrecruzamientos que se presentan entre procesos sociales en diferentes partes del mundo. En ese sentido, la historia global lo que quiere ser es una perspectiva de análisis que permita rebasar, superar ciertas maneras ya muy afincadas en las ciencias sociales con las que se ha abordado la realidad mundial. Y es buscar precisamente los cruces y las conexiones. Por decirlo de manera muy breve, todo fenómeno, por local que sea, siempre tiene un sustrato de conexión con otras realidades. Y lo que hace la historia global es precisamente dar cuenta de realidades que a veces pueden ser procesos estructurales de grandes dimensiones, pero a partir de lo que son lo que es el estudio de esos fenómenos singulares, pero que están conectados en su trasfondo con otras dinámicas mayores. Para o senhor, qual é o efeito para o cientista social do uso dessa nova categoria de análise? Que mudança ela traz para a prática das ciências sociais? Ahora, yo creo que el mundo, una de las cosas importantes que ha experimentado es el fenómeno de la globalización. Y yo creo que la globalización sí ha obligado a las ciencias sociales a tener que repensarse. Y sobre todo volver a pensar muchos de los supuestos con los que antes contaba. Antes, por ejemplo, se hablaba del Estado de nación, del territorio, y se daba por hecho de que eso era así, que siempre sería así, y punto. Ahora no. Ahora lo que se hace a partir de la globalización es precisamente relativizar esos conceptos, relativizar su alcance, relativizar su historia, inclusive relativizar la manera misma como esos fenómenos ocurren. No es que el Estado ni la nación vayan a dejar de existir, no, seguirán existiendo, pero lo que pasa es que hoy día los vemos simplemente como una dinámica que puede a veces ser hegemónica, pero en otras tantas puede estar sometida, supeditada a otras dinámicas de otra naturaleza. En ese sentido, la historia global para las ciencias sociales constituye un cuestionamiento de los presupuestos básicos con los que ha trabajado y obliga a que estas disciplinas tengan que volver a pensarse. Tenga que pensarse de cara a una realidad del mundo que ya es distinta a la anterior, donde los conceptos que antes se utilizaban de manera tan alegre ya no son tan útiles y se requiere por lo tanto ir sofisticando permanentemente ese análisis. Entonces no es que sea esto una nueva teoría de lo internacional o del mundo actual. No, es simplemente el cuestionamiento de formas habituales de proceder y la necesidad de avanzar con respuestas novedosas a lo que son esos desafíos. Professor Fazio, muito obrigado. De nada, muchas gracias.